Dios les bendiga. Les habla la hermana Madeline González de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Denver, Colorado. Queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecer su sintonía a este programa. Queremos que en este momento, si usted tiene una Biblia a su alcance, busque en la palabra del Señor, en la segunda carta a Timoteo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 la palabra del Señor y vamos a leer los versos del 6 al 8 para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Leemos en la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Oramos. Amantísimo Dios, Padre que habitas en gloria, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, oh Padre Celestial, escuchando tu palabra, mi Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor, que tú hables, Señor, a nuestro ser, Padre, que nosotros podamos escuchar tu palabra, mi Dios, y hacerla nuestra. Oh Señor, glorifícate en todo, Señor. Sé tú fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, mi Dios, donde podemos compartir tu palabra, Señor. Dirige todo, Padre Celestial. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos en este momento hablando bajo el tema Aviva el fuego. Gloria al Señor. Hemos leído en una porción muy conocida por nosotros, gloria al Señor, y aunque la leemos esta palabra constantemente, vamos viendo que el Señor sigue hablando en nuestras vidas. En este momento, ¿verdad?, donde hemos leído esta palabra del Señor, vemos que estaba el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo sobre unos detalles de su vida que él tenía que hacer, y que el Señor de igual manera habla a nuestras vidas, nos exhorta a hacer este tipo de cosas para que nosotros podamos seguir adelante y vivir victoriosos para Él. Gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo vino francamente donde Él le habló con toda claridad de lo que Él entendía en su corazón que Timoteo tenía que hacer. Vemos que la vida de Timoteo estuvo, ¿verdad?, al conocimiento de Pablo desde que él era muy joven. Su madre y su abuela, según vemos aquí, estuvieron, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Y si nosotros leemos ahí en el verso 3 en adelante, dice: doy gracias a Dios, al cual desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto quiere decir que Pablo conocía a Timoteo desde muy temprana edad, gloria al Señor, y le había servido, gloria al Señor, de ayuda en el ministerio. Fíjese que él había, en el caso de Timoteo, había visto ejemplos a su alrededor de lo que era servir al Señor. Vemos en el verso 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Él estaba seguro, Pablo hablándole a Timoteo, de que Pablo le había, ¿verdad?, dado ejemplo de lo que era servir al Señor, pero que Timoteo también había adquirido este ejemplo de su familia. Y en el caso de su abuela y su mamá, habían dado ejemplo, habían dado testimonio de servir al Señor, y le habían demostrado a Timoteo lo que era tener fe en Dios. Entonces, Pablo apela
a ese testimonio que estas dos mujeres dieron a Timoteo y le dice, la misma cosa que yo vi en tu abuela y en tu mamá, sé que está en ti también. Sé que también en ti hay un anhelo de servir al Señor. Sé que también tú buscas a Dios. Yo sé que tú te has esforzado en servir al Señor. Y por eso vemos que en el verso 6 dice, por lo cual te aconsejo. Entonces ya él está trayendo una exhortación, le está dando prácticamente un consejo de que él avive el fuego que tiene en él. Entonces, conociendo que ese fuego venía de Dios, no podía permitir que Timoteo se entretuviera en otras cosas, que quizá pusiera su mirada en otras cosas, sino que se asegurara que en su diario vivir él avivara ese fuego, que en su diario vivir él buscara más de Dios, que en su diario vivir él se acercara más al Señor. De la misma forma que el Señor nos habla a nosotros, que no importa lo que estemos viviendo, que no importa lo que está pasando, que no importa las situaciones que estamos enfrentando, usted y yo también tenemos que asegurarnos de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Vemos en la palabra del Señor que para Pablo era importante asegurarse que Timoteo entendiera que no podía vivir una vida alejada de Dios o una vida entreteniéndose en cosas que al Señor no le agradan, sino que constantemente nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida, que nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestra vida, porque van a llegar situaciones a nuestra vida que quizás van a querer sacarnos del camino del Señor, que nos van a querer detener, o que algunos, ¿verdad?, en algunos casos van a querer tumbarle en el camino para que no se levante y no siga predicando la palabra del Señor, para que no lleve esa vida de fidelidad a Dios, para que no le demuestre al Señor las cosas que nosotros tenemos que hacer y agradar al Señor con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo lo había recibido él? Dice ahí que por la imposición de mis manos. Quiere decir que Pablo oró por este joven y él pudo haber recibido el Espíritu Santo en su vida. Y que a veces por la cosa, por el diario vivir, por el afán de la vida, quizás las personas se envuelven en otras cosas y a veces cuando es hora de ir a la iglesia, pues ya no tiene la misma motivación, no se esfuerza tanto para llegar a la iglesia, no se esfuerza tanto ahora en estos medios, ¿verdad?, de conectarse, ¿verdad?, con los medios que estamos utilizando para llevar el culto o predicar la palabra del Señor. No hay ese afán, no hay esa intención. Por eso tenemos que avivar el fuego. No nos podemos entretener en otras cosas porque los tiempos son difíciles. Igual que en los tiempos que vivía Timoteo, los tiempos que él vivía eran difíciles también. Y si él se había esforzado en unas cosas en su vida para demostrar que él amaba a Dios, Pablo quería asegurarse que él no dejara de servir al Señor y que continuara avivando ese fuego que había en él. Cuando vamos a Hechos capítulo 16, vemos ahí en el verso 1 la vida de Timoteo a principio, antes de que, ¿verdad?, él se diera a trabajar para el Señor. Y vemos cómo el Señor lo utilizó y cómo él se mostró al Señor que quería ser fiel a él. Dice ahí en el verso 1, después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Silas, dice que Timoteo lo acompañó. Llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio
de él, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aún después de grande, este joven pasó por un proceso, todo porque él amaba al Señor, todo porque él era fiel al Señor, todo porque él quería ser útil en la obra del Señor. Entonces vemos cómo él desde muy temprano ya estaba conectado, ya estaba sirviéndole al Señor, no importaba las cosas que tuviera que enfrentar, no importando las situaciones que tuviera que pasar. Él estaba seguro, él tenía un objetivo, él quería servirle al Señor, él quería demostrarle que él quería ser un obrero fiel al Señor. Es por tal razón que Pablo le habla de esa manera. Aviva ese fuego. Aviva ese fuego. A veces nosotros pensamos, pues sí, el Señor me conoce, el Señor sabe lo que estoy pasando, el Señor conoce mi vida, Él me trajo, pero nosotros tenemos que demostrarle al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, que queremos servirle. Es nuestra responsabilidad avivar ese fuego que hay en nosotros. Es nuestra responsabilidad demostrarle al Señor que queremos servirle. ¿Cómo? Orando, sacando tiempo para orar, pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor por nuestros hermanos en distintos lugares, orando por las necesidades de otras vidas. Porque a veces queremos orar al Señor y solamente, ¿verdad?, se ora para uso personal. No, hermano. Nosotros tenemos que orar no solamente por nuestras peticiones, sino también por nuestros seres queridos, por las personas que conocemos, aún por nuestros enemigos, aún por las vidas que no sirven al Señor. Tenemos que interceder por esas vidas. Tenemos que llevar una vida de oración en el Señor. Tenemos que tener comunicación con Dios. De esa manera nosotros vamos a estar avivando el fuego en nuestra vida. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, aviva ese fuego. No te entretengas en otras cosas. Y dice que él había puesto las manos a él y él había, ¿verdad?, recibido este poder, este fuego que sentimos nosotros cuando servimos al Señor. Entonces dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestra vida, pero en ningún momento podemos estar demostrando que somos cobardes. Más bien que somos hombres y mujeres valerosos, valientes, dispuestos a hacer la obra del Señor en todo momento. No podemos demostrarle al Señor que, yo no puedo hacer eso porque eso afecta mi vida. O yo no puedo predicar la palabra del Señor porque ¿qué va a decir mi familia? O porque ¿qué van a decir aquellos? O porque es que tengo muchos problemas, muchas situaciones. Independientemente de lo que estemos pasando, nosotros tenemos que demostrarle al Señor que somos valientes. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Si de alguien conocemos y aprendemos que en toda adversidad este hombre sirvió al Señor, fue de Pablo. Pablo no solamente enfrentó cárcel, enfrentó castigos, también tuvo que enfrentar hambre. Aparte de la persecución que él enfrentó, también tuvo que enfrentarse a fieras y pelear porque salió victorioso.
Pero entonces vemos cómo el Señor lo protegió, cómo el Señor le dio la victoria y quizás tuvo que pasar por ese dolor, quizás él tuvo que enfrentar esa situación, pero Dios le dio la victoria. Entonces nosotros muchas veces nos cuestionamos y decimos esto, lo otro. Más bien enfoquémonos en el Señor, que si tenemos que pasar por alguna adversidad, que nosotros tengamos ese fuego avivado en nuestra vida y tengamos la fuerza para seguir adelante. Tengamos la fuerza para aconsejar a otros y decirle: sigue adelante, espera en el Señor, estoy contigo. No estás solo. Pero es necesario que nosotros en nuestra vida avivemos ese fuego del Señor y le pidamos al Señor: ayúdame a ser victorioso, ayúdame a demostrarte que soy valiente, que te estoy siendo fiel en todo momento, que no me quito del camino. Pero eso se da cuando usted y yo avivamos el fuego del Señor en nuestra vida. Fíjese que el Señor le habla a Timoteo, le dice a través de Pablo: sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros vemos esto y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, nos habla en Gálatas capítulo 5, vemos que el Señor se glorifica y nos guía a nosotros a entender que nosotros no podemos estar haciendo cosas que no le agradan al Señor y decir: yo soy hijo de Dios. Yo sirvo al Señor, pero practico otras cosas que a Dios no le agradan. Fíjese que en la palabra también en Santiago capítulo 3, verso 11, se cuestiona ese asunto. Dice, hay una pregunta que dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No podemos ser hijos de Dios. No podemos haberle entregado nuestro corazón al Señor, reconocer que el Señor hizo un sacrificio en la cruz, que nos perdonó, que se levantó de la cruz al tercer día, que fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre, que nos prometió la llenura del Espíritu Santo para darnos poder y a la misma vez practicar cosas que al Señor no le agradan. Tenemos que entender que hay oposición entre la carne y el Espíritu, y que es nuestra responsabilidad avivar ese fuego en nuestras vidas. Cuando vamos a ese capítulo 5 de Gálatas, en el verso 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso nos está hablando a nosotros de que nosotros no podemos estar mezclando la luz con las tinieblas. O estamos con Cristo o no estamos con Cristo. Quiere decir que nosotros, aunque tenemos este cuerpo, no podemos estar dándole deleite a la carne. No podemos estar practicando las cosas de las tinieblas. Más bien andemos en la luz. Más bien andemos en el Espíritu, como se nos está diciendo aquí en el verso 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra palabra, de otra manera que lo podemos explicar, es que tenemos que buscar de Dios. Es que tenemos que avivar el fuego que hay de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando vemos la obra de la carne, en el verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve por qué tenemos que andar en la luz? ¿Ve por qué tenemos que constantemente avivar el fuego de Dios en nuestras vidas? Porque corremos peligro de practicar cosas que a Dios no le agradan. Más bien dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, usted y yo, dice ahí que los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque estamos buscando avivar el fuego de Dios en nuestra vida, porque queremos agradar a Dios, porque queremos andar en la luz, porque queremos practicar las cosas que son de Dios y no de las tinieblas. Fíjese que si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Si nosotros queremos, ¿verdad?, vivir en este Espíritu, vamos a estar alimentando este fuego de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva este fuego en ti. Avívalo. No dejes que otras cosas te roben el tiempo de buscar de Dios. No dejes que las cosas del mundo te afanen a tal manera que tú dejes de buscar en la palabra, que tú dejes de escudriñar la palabra, que tú dejes de orar, que tú dejes de hacer el bien, que tú dejes de practicar las cosas que agradan a Dios. Que tú dejes de demostrar los frutos del Espíritu en tu vida. De esa manera nosotros podemos acercarnos al Señor. Pero es nuestra responsabilidad que nosotros constantemente le demostramos al Señor que queremos de ese fuego, que queremos llenarnos de Él, que queremos decirle al Señor, yo estoy aquí con mis virtudes, con mis defectos, pero yo quiero agradarte a ti. Vemos en la palabra del Señor que Dios en su grande misericordia, conociendo, ¿verdad?, la necesidad que había en nuestra vida, quería que el pueblo conociera que Él era el camino, que Él era la vida, que Él era el agua viva. Y cuando vamos a Juan capítulo 7, en el verso 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Él no lo dijo bajito, Él no se lo dijo a algunos, Él se lo dijo a todos. Porque Él quería que todos entendieran lo que Él pensaba y lo que Él era. Dice ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él se aseguró que la gente entendiera que Él era el agua viva y que cuando nosotros fuéramos a beber de esa fuente, nunca más íbamos a tener más sed, porque Él nos da la vida eterna. Porque aún en medio de la dificultad, en medio de las situaciones, nosotros encontramos paz. Cuando más lo necesitamos, el Señor obra.
Cuando más necesidades tenemos o problemas o situaciones, el Señor nos resuelve los asuntos. No hay por qué estar sufriendo, no hay por qué estar quizás angustiado en qué va a pasar en un futuro. No, ¿sabe qué? Nosotros estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, pero estamos seguros de que estamos en buenas manos, de que Dios nos cuida, de que Dios cuida de su pueblo, de que Dios está pendiente a cada una de nuestras necesidades. Pero es responsabilidad nuestra avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Por eso Él le hablaba a esta gente a viva voz, para que ellos conocieran que podían recurrir al Señor. De igual manera, vemos como en Hechos capítulo 2, el Señor se glorificó y cumplió con la promesa que le había hecho a los discípulos, de que iba a llegar el Consolador. Algo que les iba a dar poder, algo que les iba a ayudar en las dificultades, algo que les iba a mantener firmes en el camino. De igual manera nosotros tenemos que estar constantemente llenando ese fuego, avivándolo, pidiéndole al Señor que nos dé más experiencias con Él, orando y diciéndole: Señor, ¿qué es esto que dice en tu palabra que yo puedo avivar el fuego? Y el Señor nos va a dar experiencia. Fíjese, en el capítulo 2 de Hechos, cuando vamos ahí nos habla, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Lo que nos habla de que nosotros tenemos que estar buscando del Señor junto con nuestros hermanos. No puede ser uno por aquí, otro por allá, todos unidos. Y dice ahí que y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue a algunos, no fue solamente para los hombres, o no fue para los adultos, fue a todos los que estaban allí. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué experiencia más bonita! Ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Ve cómo el Señor nos socorre en momentos difíciles. Ve cómo el Señor nos ayuda cuando tenemos necesidad. Ve cuando el Señor nos sana cuando estamos enfermos. Pero es que nosotros necesitamos en todo momento demostrarle al Señor que queremos avivar ese fuego que Él ha puesto en nuestras vidas. De igual manera como esta gente sintió ese Espíritu Santo en su vida, esa fortaleza, ese poder, usted y yo también tenemos esa experiencia. Usted y yo podemos pedirle al Señor que constantemente nos llene de experiencias que nos acerquen a Él. Pero es nuestra responsabilidad llenarnos de Dios, buscar su presencia, mantenernos en oración, pedirle al Señor que nos ayude a escudriñar su palabra, que nos ayude a tener experiencias con Él. Y vamos a ver que Dios se va a glorificar en nuestra vida, pero usted y yo tenemos que creerle a Él. Vemos como Timoteo en ese instante entendió que él tenía que avivar el fuego de Dios en su vida. Pablo le decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo entendió que tenía que dar frutos, que tenía que demostrarle al Señor, que tenía que ser fiel al Señor, que él tenía que vivir para el Señor. Y entendemos
que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos ser cobardes. Nosotros no podemos limitarnos en unas cosas para el Señor y decir yo te voy a servir a Dios, yo voy a servir a Dios en ciertas partes y en otra, en esta que está aquí no. No. Cuando nosotros venimos al Señor, nos entregamos por completo. Porque Él se entregó completo a nosotros. Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para darnos vida eterna, para ayudarnos en nuestro diario vivir, para resolver nuestras situaciones. No importa lo que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Y aun cuando tengamos que enfrentar la muerte, vemos cómo el Señor daba la fortaleza. Vimos cómo el Señor, en la palabra del Señor, usted va al libro de los Hechos y ve a un Esteban que lo estaban apedreando, pero él estaba lleno del Espíritu Santo y Dios lo ayudó en medio de esa adversidad. Lo mismo pasó con Pablo y con muchos de los apóstoles. Y nosotros no podemos servir al Señor por partidas. Tenemos que estar entregados completos. Por eso el Señor le habla a Timoteo y le dice que tiene que avivar el fuego que hay en él. Pero también le dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, más bien de poder, de amor y de dominio propio. Y vemos cómo nosotros podemos tener poder a través del Espíritu Santo. Podemos enfrentar situaciones difíciles. Y cuando a veces estamos enfrentando esas situaciones difíciles, que a veces son hasta indecibles, la gente puede mirarnos y decir, wow, pero yo veo que esta persona está sirviendo al Señor y está pasando por estas situaciones, pero está tranquilo, está tranquila. Y mira cómo de la nada se le resolvió el asunto. El problema que tenía ya no lo tiene. O si está pasando por una enfermedad, cómo Dios sana esa vida. Cómo Dios le da esa fuerza para pasar por alguna enfermedad, pero salir victorioso. Eso lo hace el Señor. Eso lo da el Señor, porque Él quiere, porque está en su voluntad, porque es misericordioso. Pero cuando usted y yo le demostramos al Señor que queremos más de Él, el Señor nos ayuda. El Señor nos da la fuerza. Fíjese que nos habla del dominio propio. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que somos seres humanos. Que a veces hay necesidades en nuestra vida que tenemos que ponerlas en las manos del Señor. A veces de la manera que le contestamos a las personas no es la mejor. No es de cristianos. No es de la forma de hablar de un hijo de Dios. Cuando vemos en la palabra del Señor cómo Él le hablaba a la gente, nos da a entender que Él hablaba lleno de amor, que Él estaba controlado, aun cuando la gente le trataba mal, aun cuando la gente le decía cosas que no eran muy buenas. El Señor siempre tenía una palabra de amor, una palabra que llevaba aliento, una palabra que le hacía entender a esas vidas que necesitaban de Dios. De igual manera, nosotros tenemos que hablar. De igual manera, nosotros tenemos que comportarnos. No podemos estar siendo hijos de Dios y estarnos comportándonos como hijos de las tinieblas. Porque este es mi carácter, porque es mi personalidad, porque son mis costumbres, porque en mi país o en mi grupo de personas hablamos de esa forma. Yo he escuchado a mucha gente que dice, oh, es que en mi país hablamos así, y al que no le guste, pues que se lo trague así de esa forma. No, no puede ser. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, todo debe cambiar. Todo debe mostrar que somos hijos de la luz, que somos hijos de Dios, que estamos avivando el fuego de Dios en nuestra vida, que nosotros no estamos contestando de mala manera,
Cuando vamos a la escuela, vemos cómo desde muy pequeño, a muy temprana edad, se enseña o se dan actividades para autorregular el comportamiento de las personas. En el caso de la escuela, los niños, que tengan autocontrol. Y hay hasta experimentos que se hacen para ver cuánto control tienen los niños. Pero cuando crecemos, ya no hay quien nos controle, porque esta es mi forma de ser. Y al que no le gusta, pues, que se vaya para otro lado. No. Dios nos cuide de tener ese tipo de actitudes. Dios nos ayude a mostrar el amor que Él demostró a las vidas que no le conocían. De esa forma nosotros podemos ganar vidas para el reino del Señor. Si nosotros somos los del problema, si nosotros somos los que estamos contestando mal, si nosotros somos los que tenemos malas actitudes, pongamos esas cosas en la mano de Dios. Y que el Señor sea el que arregle nuestras vidas, que el Señor sea el que nos ayude a controlar nuestro temperamento, nuestras actitudes, que nosotros seamos mejores personas. ¿Por qué? Porque de eso se trata el dominio propio. El que yo no voy hablando de otras personas. Y a veces cuando vemos en la palabra del Señor, tenemos que recordarnos que Él nos dejó un mandamiento. Aparte de servir al Señor y amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. No podemos hacerle daño. No podemos hablar mal de esa persona. No podemos hacer cosas malas para esa persona. Más bien tenemos que demostrarle amor. Y todo lo que hagamos tiene que ser como si fuera para nosotros mismos. Lo que quiere decir que los hijos de la luz, los hijos de Dios, aparte de llenarse del Espíritu Santo, tienen que demostrar que son controlados, que se pueden controlar, que pueden ante un ataque contestar de buena manera, que quizás en algún problema, en alguna situación, tienen una buena actitud, que aunque estemos pasando por enfermedades, por dificultades, por lo que sea, tenemos una buena actitud y que demostramos que estamos gozosos porque el Señor está con nosotros. Vemos cómo los apóstoles y ellos quizás pasaron por cosas que nosotros no tenemos ni idea, pero tenían una buena actitud. Aun cuando Pablo estaba encarcelado, estaba cantando. Aun cuando fue azotado, estaban cantando y alabando al Señor. Y eso sirvió de ejemplo a esa gente que estaba dentro de esa cárcel. Inclusive al carcelero. Entonces nosotros no podemos ser diferentes. Nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestra vida para demostrar lo que tenemos dentro. A veces cuando ocurren situaciones y puede que pase algo difícil, la respuesta, la actitud demuestra lo que tenemos. Recuerdo una vez mi esposo estaba martillando una madera porque venía un huracán. Y donde yo vivía, pues cuando llegan los huracanes, pues se preparan las casas y se cubren las ventanas. Y él estaba martillando, tratando de avanzar porque venía el huracán. Y cuando estaba clavando, se pegó en un dedo. Y todos estábamos dentro de la casa, él estaba en otra parte afuera de la casa, cuando escuchamos que dijo, ¡aleluya! Y todos salimos corriendo porque supimos que algo había pasado. Y efectivamente, cuando salimos, tenía el dedo hecho sangre, porque se había pegado con el martillo. Y se había pegado duro. Pero en los momentos más difíciles tenemos que demostrar quiénes somos. En los momentos de dificultad tenemos que demostrar quiénes somos.
Entonces no podemos demostrar algo que no somos. Y para que podamos demostrar que somos hijos de Dios, tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Que demos ejemplo que somos hijos de Él. Que demos ejemplo que le servimos a un Dios vivo. Y Dios va a hacer la obra. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a confortar cuando estamos en momentos difíciles. De esa forma podemos alcanzar a otros. Porque vamos a tener las mejores actitudes. Los mejores ejemplos de lo que es servirle al Señor. Entonces, cuando controlamos nuestras emociones, tenemos dominio propio. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad y tenemos una buena actitud, tenemos dominio propio. Cuando alguien me hace algo malo a mí y yo contesto de buena manera, tenemos dominio propio. Cuando ocurre algo a mi alrededor y yo pienso antes de actuar, esto va a agradar al Señor, tenemos dominio propio. Cuando alguien me hace algo y yo contesto y hago algo bueno a favor de esa persona, tenemos dominio propio. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que demostremos nuestros frutos espirituales, que nos acerquemos a Dios, que andemos en lo espiritual, que nosotros avivemos ese fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. Sí están pasando cosas difíciles, pero yo no puedo ir por el mundo demostrando que no soy hijo de Dios, que no hay fuego en mí de Dios. Más bien alcancemos a otros con nuestro testimonio. Gritémosles al mundo, en el buen sentido de la palabra, que somos hijos de Dios. Demos testimonio de que Dios está con nosotros y de que nos ampara y nos ayuda, que nos protege en un momento difícil. De esa manera nosotros vamos a poder ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, buenos creyentes, y le vamos a agradar a Dios con nuestras acciones. Pablo le dice a Timoteo, cuando volvemos a 2 Timoteo capítulo 1, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Usted y yo no nos podemos avergonzar de servir a Dios. Usted y yo no nos podemos avergonzar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de los cambios que Él ha hecho en nuestra vida. No vamos a estar deleitándonos en lo que éramos antes, más bien regocijémonos en lo que Dios nos ha convertido, en sus hijos, en personas de bien, en personas que dan buen testimonio. Fíjese que dice aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ellos estaban sufriendo, ellos tenían situaciones igual que usted y que yo, pero no se apartaban de servirle al Señor. Pablo quería que Timoteo entendiera que aunque él pasara por situaciones, él tenía que continuar avivando ese fuego en su vida. Fíjese que 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora nos ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted y yo tenemos que predicar lo que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ha hecho en nuestra vida. Ya sea con nuestras actitudes, con nuestras acciones, o ya sea que estemos compartiendo con otras vidas, este Evangelio tenemos que compartirlo.
tenemos que predicar. A eso Él nos ha mandado. Y para nosotros poder llegar a otros, tenemos que avivar ese fuego en nuestra vida. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame a nosotros vivir, que nosotros podamos dar ejemplo que somos hijos tuyos. En este momento, en este día, en este instante, el Señor nos está diciendo que tenemos que vivir para Él, que tenemos que avivar ese fuego de Dios en nuestra vida, que no podemos actuar como los hijos de las tinieblas, más bien como los hijos de Dios. Es imperativo que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios, que el Señor nos salvó, que nos dio vida eterna, que nos ayuda y está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, tenemos que cumplir con esa responsabilidad nuestra y avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Es necesario para que podamos vivir vidas victoriosas delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde usted esté, si usted tiene una petición, si usted está pasando por dificultades, si a usted le falta amor, si a usted le falta poder, si a usted le falta dominio propio, si a usted le falta fuego, este es el momento que podemos allegarnos al Señor para que el Señor nos supla toda necesidad. Si es que estamos enfermos, si es que estamos pasando por dificultades, si es que nos falta trabajo, si es que tenemos problemas en nuestra familia o en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria, hay una solución. Tenemos que ir donde Jesucristo y Él nos va a ayudar. Ore conmigo. Crea que el Señor Jesucristo va a resolver su situación. Incline su rostro ahí donde está y ore conmigo creyendo que Dios va a obrar en su vida y en su situación. Y vamos a ver y vamos a escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo en estos medios. Oramos. Padre Celestial, te doy gloria, te doy honra, Señor, porque tú eres misericordioso. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú nos amas, Señor. Oh Padre Celestial, y tú estás pendiente a nosotros, Señor. Por eso te damos gloria y honra, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tus cuidados, Padre. En este momento, Señor, queremos presentarte, Señor, la vida de las personas que nos están viendo, Señor, de las personas que están teniendo, Señor, fe en este momento, que tú has de solucionar sus problemas, Señor, que tú has de sanar su enfermedad, Padre Celestial, que tú has de ayudarnos, Señor, a avivar el fuego en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre Celestial, que tú nos das de compartir esta palabra, Señor. Oh, mi Dios, te pedimos en este momento que seas tú resolviendo, que seas tú, Señor, sanando, que seas tú ayudando, Señor, a cada vida que nos está mirando, que nos está escuchando en este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado, Señor. Gracias te damos porque tú estás pendiente, Señor, a cada uno de nosotros y nos ayuda cuando vamos delante de ti y te pedimos creyendo, Señor, por tu palabra, Señor, en las promesas que tú tienes en tu palabra de que tú has de contestar, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestro clamor, mi Dios. Gracias te damos por todo lo que tú haces, mi Dios. Y dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que nos ha permitido compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Agradecemos su sintonía, agradecemos el tiempo que se ha tomado en escucharnos y pedimos que comparta este mensaje con aquellas vidas que lo necesitan. Comparta este mensaje con las personas que están pasando por momentos difíciles para que ellos también puedan recibir bendición de parte de Dios. Agradecemos, ¿verdad?, el apoyo que nos da a nosotros, a nuestro ministerio, y oramos para que el Señor les bendiga grandemente. Pedimos sus oraciones, pero pues queremos, ¿verdad?, que mantengan, ¿verdad?, su sintonía y que también pues nos sigan apoyando en todo.
Damos gracias al Señor por estos tiempos, ¿verdad? Por este momento, y nos queda solamente decir Dios les bendiga a todos ustedes.